Bueno, sí tenía uno de los soportes que quería brindar, es un video muy cortito de 2 minutos, pero eso lo voy a dejar para el final. Bueno, en sí me parecía interesante poder participar de este encuentro, nada, considerando que la carrera en sí de trabajo social, como bien todos saben, es virtual, pero las prácticas, como también los talleres, son presenciales, pero muy específicamente las prácticas preprofesionales son, digamos, las instancias de encuentro del estudiante en sí con su docente en el territorio, y bueno, obviamente con la población objeto. Y en este caso, bueno, sí fue el año pasado, justamente en marzo, cuando arrancábamos con la elección de los centros de práctica, llegamos hasta un punto y ahí justamente se nos hizo toda se nos abrió más, digamos, la brecha, porque una brecha, digo, también digo tristeza, porque justamente fue ese momento cuando nuestros estudiantes nos planteaban el hecho, ¿no? Porque ellos cursan las materias virtuales, y es este momento el preciso donde ellos tienen ese contacto de estudio, ¿no? De investigación, de interacción con la población en sí y con el docente. Esto, bueno, en un momento, primeramente con las docentes, que son las responsables de las cátedras, hemos realizado los encuentros, nuestras reuniones, más que nada para ver cómo se seguía, que sí es una situación que nos tocó a todos, cómo iba a ser la metodología y si iba a haber la posibilidad. Se arrancó con temas específicos más que nada, porque anteriormente a ello, hablando de marzo, diciendo una fecha, ya se habían escogido centros y ya estaban en sí direccionados en un tema en especial. En ese momento, entonces, directamente nos dirigimos a poder congeniar el armado, ¿no? de estos espacios virtuales con estos especialistas en los distintos temas. Así que se armó un ciclo de charlas en estos temas específicos que los chicos abordaban, donde, bueno, la verdad que eso fue también interactivo, había un ida y vuelta, y esto todo mediado, ¿no? por canales más como el Zoom, que fue el momento donde empezamos a utilizarlo, porque siempre las clases nuestras son todas por el entorno, ¿no? El UMPA y Modal, y cómo, bueno, estos recursos también nos ayudaron de gran manera. Así también luego el Meet. Luego de eso en sí, como les contaba, había una elección de un tema, había una población, pero con esta situación, a la hora de volver a la institución, digo, como nosotras como responsables en las materias, tuvimos que estar realizando todo lo previo, ¿no? Que son las charlas, ver cómo está la situación, si se podía, si no se podía, estaba todo realmente muy delicado, entendiendo que la situación en sí de los estudiantes de trabajo social siempre son los aportes desde un aspecto de diagnóstico social que se efectúa en la institución y la problematización de una necesidad relevada y sobre eso la actuación, que en muchos de los casos son la planificación de un proyecto de investigación-acción, donde ellos planifican actividades y las efectúan. En esto un poco lo aclaro porque entiendo que por ahí, entiendo de otras carreras, muchas veces no hay esa soltura, podríamos decir, ¿no? Por parte de las entidades, o bueno, dependiendo, ¿no? de las cátedras, ¿no? Cómo tienen esta cuestión, en cuanto a la permisión, ¿no? del estudiante, del accionar en sí. En trabajo social lo que nos sucede, y a mí me ha pasado desde que inicié como docente, es que las instituciones siempre prefieren que el estudiantado realice una acción. Esto me pasa, yo superviso estudiantes
del Calafate, lo que sería la cuenca carbonífera, tocado también en Río Grande. Pero en Río Grande, bueno, ya tenemos nuestros docentes, eso fue en un momento, pero la verdad que en ese caso, la verdad que las instituciones ciertamente siempre esperan ese accionar. Entonces, entendiendo eso, nada, tuvimos que hacer toda esta cuestión de reuniones, ¿no?, con los directivos, y sabíamos también que había toda una necesidad primaria, justamente con entidades sociales más que nada, ¿no? Obviamente con la pandemia las cuestiones más necesarias, de prioridad, era la atención en los alimentos, en la Ahí en la vivienda. ahí se está cortando mucho, Giselle. A ver, Si uno desde una... se corta. Se corta. Yo, por lo menos, no sé, los demás que estén en la sala me lo podrían decir o no. Ahora, en este momento, no estoy escuchando nada. se corta. Eh, Se corta por ahí, Ahora, Giselle, si apagás tu cámara, quizás eso te ayuda un poquito más en el sonido, porque se Sí, eso corta justo. perfectamente. A ver, ahí Giselle, sigue hablando. hola, ahí se me escucha. Ahí se te escucha, sí. Perdón. Bueno, sí, me había quedado en la cuestión de cómo fue el tratamiento, ¿no?, que desde las cátedras se dieron con las instituciones. Y en este caso en sí, primeramente entender que todo era mediado por la virtualidad, eh, teníamos un protocolo y había que respetarlo, obviamente, por el cuidado de todos. Y en ese caso lo que sí, en lo que se trabajó, ¿no?, es todo mediado por lo virtual en cuanto observaciones que los chicos realizan en campo, por darte un ejemplo, lo que es el fichaje, en cuanto a seguir, ¿no?, la red social de la institución, poder armar todo un armado histórico de cómo fue su origen, las actividades que realizaron, las redes de las instituciones en redes con las que trabajan. Todas estas cuestiones se realizó de esa manera. Y en cuanto a la herramienta de la entrevista y la encuesta, todo realizado por medio del teléfono y, bueno, por medios de Zoom también con los equipos técnicos. Y la verdad que se pudo en sí lograr que cada grupo de estudiantes pueda hacer lo que es el diagnóstico social, como anteriormente lo mencionaba. Sin ese diagnóstico social no se puede plantear ni siquiera una necesidad relevada, ni tampoco ver qué accionar seguir, ¿no? Así que en ese punto, digamos, en sí, nuestros estudiantes, si bien siempre le ponían mucho esfuerzo, porque es una materia que es única para ellos, entendiendo que es el trabajo en sí con la institución y con la gente, el tacto, ¿no? Cómo en este momento le trataron de dar mayores prácticas, mayores búsquedas de estrategias para poder lograr, por decirte, tener una entrevista amena, lograr un ambiente cálido, que todo sea de la manera más organizada. Así que en ese 5 punto, minutos sí, te quedan. y así que en ese punto, luego de ello, de toda esta cuestión, ¿no? Se pudo problematizar en temas y trabajar frente a las necesidades. Y ahí fue como algo bueno para la entidad, porque justamente como comentaba antes, las entidades sociales, que son las que mayormente abordan nuestros estudiantes,
tenían necesidades prioritarias, como te decía, la alimentación, y cómo la parte de promoción de derechos, la educación, la investigación, fueron obviamente como corridas a un costado, por la atención inmediata a lo otro. Entonces, en esos puntos fue donde nuestros estudiantes pudieron aportar y fortalecerse. Acciones como en la tercera edad, lograr que los propios abuelos en sí puedan recibir por decirte, una caja, un box, que le llamaron ellos, con actividades para lo cognitivo, y como también de ahí le pedían a los abuelos una imagen, una foto que le manden, y un audio acerca de alguna trayectoria o alguna anécdota que quieran contar. Todo eso después, en un segundo plano, se pudo trasladar en un programa de radio, que eso lo realizaron, eso pasó en Río Grande, también tenemos nuestros docentes allá, y la verdad que estuvo muy bueno porque hubo, digamos, un trabajo muy conectado con la entidad en sí, con el municipio, y cómo también eso hoy deja, porque hoy se sigue con este trabajo. Y así, por darte un caso, el trabajo también con familias, por parte de un grupo del Calafate, que se vinculó con el CENAF, ¿no? Con la Secretaría Nacional de Niños y Adolescentes, y trabajó en sí con el armado de un manual, un manual de tips para los papás, donde lo que más que nada, lo que más mencionaban era la importancia, ¿no?, de la paciencia en tiempos de pandemia, ¿no? Como eso también lo armaron, la verdad no me va a quedar tiempo para pasar el videíto, pero la verdad, aparte de una folletería, de un manualcito que armaron para la institución, muy hermoso, armaron también un video, y eso también fue algo que se viralizó por parte de la Secretaría, y bueno, después por parte de toda la localidad, de toda la ciudad de allá del Calafate. Solo por dar dos casos, pero la verdad en sí, hoy en día nos toca también con esta situación, si bien hay avances, porque nos ha tocado el año pasado con muchas cuestiones a poder tratar, a poder buscar metodologías. La verdad fue muy interesante en cómo nuestros estudiantes pudieron buscar maneras para hacer una práctica en sí, o sea, esto de dejar un trabajo para la población y la institución con la que abordaron, digamos. Bueno.